Bienvenidos a este primer expediente de nuestro especial de 7 vídeos dedicados al horror en México, donde hoy abrimos las puertas del séptimo misterio para explorar uno de los casos más atroces y perturbadores de la historia criminal moderna, el Rancho Santa Elena en Matamoros. Todo comenzó a gestarse a mediados de los años 80 cuando un individuo de origen cubano-estadounidense llamado Adolfo de Jesús Constanzo, apodado El Padrino, comenzó a mezclar creencias del palo mayombe con un narcisismo psicopático para convencer a poderosos narcotraficantes de que sus rituales de sangre los harían invulnerables a las balas y a la ley. Esta red de horror no operaba sola, ya que contaba con la complicidad de Sara Aldrete, conocida como la concubina del diablo, quien ayudaba a reclutar víctimas y a organizar ceremonias donde la tortura era el ingrediente principal para alimentar un caldero sagrado llamado Nanga. Los hechos alcanzaron un punto de no retorno el 14 de marzo de 1989, cuando la organización cometió el error de secuestrar a Mark Kilroy, un estudiante estadounidense de 21 años que se encontraba celebrando el Spring Break en Matamoros. El joven fue interceptado cerca de una zona de bares y llevado al rancho donde, según las investigaciones posteriores, fue sometido a una muerte lenta y ritualizada que incluyó la amputación de sus piernas mientras aún estaba con vida. El descubrimiento de este crimen fue casi accidental cuando un miembro de la banda, llamado David Serna, fue detenido en un control rutinario de drogas y, al ser interrogado, reveló la ubicación de la propiedad donde la policía mexicana encontraría una escena salida de una pesadilla. Al excavar en el rancho Santa Elena durante abril de 1989, los peritos forenses desenterraron inicialmente 15 cuerpos, muchos de los cuales presentaban signos de mutilación extrema y extracción de órganos, identificándose entre las víctimas a hombres como Víctor Saúl Galván Flores y Gilberto Sosa, quienes habían desaparecido meses atrás sin dejar rastro. La logística de este culto era tan eficiente como macabra, pues utilizaban los restos humanos, incluyendo cerebros y corazones, para cocerlos en una mezcla de sangre de animales y elementos metálicos con la creencia de que esto crearía un escudo místico para sus cargamentos de droga. La cacería humana terminó en un violento tiroteo en la Ciudad de México en mayo de 1989, donde Constanzo ordenó a uno de sus seguidores que lo acribillara antes de ser capturado, sellando así uno de los capítulos más oscuros de la antropología criminal en el mundo. Para profundizar en las raíces de esta oscuridad y entender cómo se gestó la tragedia de Matamoros, debemos retroceder a la infancia de Adolfo de Jesús Constanzo, cuya formación en las artes prohibidas comenzó bajo la tutela de su propia madre, una mujer vinculada a cultos de santería y palo mayombe que lo introdujo desde muy joven en el manejo de energías y sacrificios en Miami, pero que con el tiempo se transformaría en una versión distorsionada y violenta tras sus viajes a Cuba y Haití, donde absorbió las prácticas más extremas del vudú y el palo cruzado para utilizarlas como una herramienta de control y poder absoluto. Una vez instalado en la Ciudad de México a principios de los años 80, Constanzo no comenzó como un criminal común, sino como un carismático brujo de las estrellas, que logró infiltrarse en las capas más altas de la sociedad, convirtiéndose en el consejero espiritual de figuras de la élite política, modelos famosas e incluso altos mandos de la Policía Federal que buscaban en sus rituales una protección mística para sus carreras y negocios ilícitos, estableciendo así una red de influencias que le permitió operar con una impunidad casi divina. Sin embargo, su ambición lo llevó a cruzar el umbral de lo humano cuando decidió que el poder de sus rituales ya no era suficiente con sangre animal, enfocando su atención en la creación de la Nanga o el caldero del horror, un enorme recipiente de hierro que se convirtió en el epicentro de su culto en el rancho Santa Elena y que funcionaba como un portal alimentado por el sufrimiento extremo de sus víctimas. Este caldero no era solo un objeto simbólico, sino una mezcla nauseabunda de restos humanos donde los peritos encontrarían cerebros, corazones, sangre coagulada, restos de animales exóticos y objetos metálicos, todo bajo la creencia de que el espíritu de la persona asesinada, al que llamaban Kiyumba,
quedaría esclavizado dentro del caldero para obedecer las órdenes del padrino y otorgar invisibilidad a los cargamentos de droga de sus clientes. Lo más aterrador de esta logística es que Constanzo estaba convencido de que mientras más agonizante fuera la muerte de la presa, más fuerte sería el espíritu guardián, lo que convertía cada sacrificio en una sesión de tortura prolongada que buscaba extraer no solo la vida, sino el alma de los secuestrados para sellar un pacto de sangre que, según él, lo hacía invencible ante cualquier fuerza terrenal. Tras el macabro hallazgo en el rancho Santa Elena, la presión internacional obligó a las autoridades mexicanas a desplegar una cacería sin precedentes que obligó a Adolfo Constanzo y a su círculo íntimo, incluyendo a Sara Aldrete y a sus sicarios más fieles, a huir hacia la Ciudad de México para refugiarse en un departamento ubicado en la calle Río Sena, muy cerca del Paseo de la Reforma, donde permanecieron ocultos mientras el rostro del padrino empapelaba las noticias de todo el continente. El final llegó el 6 de mayo de 1989, cuando la policía, tras una investigación de inteligencia que rastreaba a los seguidores del culto, rodeó el edificio de apartamentos provocando que Constanzo, en un arranque de paranoia y megalomanía, comenzara a arrojar puñados de billetes por la ventana y a disparar contra los agentes federales, desatando un tiroteo que duró casi una hora. Al verse acorralado y consciente de que su supuesta invisibilidad mística le había fallado, el padrino tomó una decisión final y aterradora al ordenarle a su seguidor, Álvaro de León Valdés, alias El Marlo, que lo acribillara a él y a su amante Martín Quintana dentro de un closet para evitar la humillación de la captura, sellando así su destino con una ráfaga de ametralladora antes de que la policía irrumpiera en el lugar. En medio del caos y el humo de la pólvora, surgió la figura de Sara Aldrete, cuya participación en los eventos sigue siendo hasta hoy el misterio más grande y debatido del caso, ya que mientras la fiscalía la presentó como la concubina del diablo, una sacerdotisa sádica que disfrutaba torturando y cocinando los restos de las víctimas en la Nanga, ella siempre sostuvo la versión de que fue una víctima más de secuestro y manipulación psicológica por parte de Constanzo. A pesar de sus declaraciones de inocencia y de haber escrito libros desde la cárcel donde se retrata como una prisionera del culto, los testimonios de otros detenidos y las evidencias en el rancho la señalaron como la encargada de la logística y la captación de nuevos miembros, lo que le valió una condena de décadas que aún cumple en prisión, convirtiéndola en un icono del horror criminal mexicano cuya verdadera naturaleza, si fue verdugo o víctima, se ha perdido entre la leyenda negra y los expedientes clasificados. Con este sangriento desenlace en el corazón de la capital, el caso de los narcosatánicos dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva, recordándonos que el mal más absoluto no siempre se esconde en las sombras, sino que a veces camina entre nosotros con la protección de quienes deberían perseguirlo. Para cerrar este primer capítulo de nuestro especial, debemos entender que la caída de Adolfo Constanzo no significó el fin del horror, sino el inicio de una leyenda urbana que sigue alimentando las pesadillas de Matamoros, pues aunque el rancho Santa Elena fue quemado y purificado por las autoridades en un intento por borrar las huellas del ritual, los lugareños aseguran que en las noches de luna llena todavía se escuchan lamentos que emanan de la tierra donde alguna vez estuvo enterrada la Nanga. Este caso dejó tras de sí un rastro de más de 15 víctimas confirmadas, familias destrozadas como la de Mark Kilroy que tuvieron que enfrentar la realidad de que sus seres queridos fueron utilizados como piezas de un rompecabezas ocultista, y una sociedad mexicana que descubrió con pavor cómo el narcotráfico y el fanatismo religioso pueden fusionarse en una entidad capaz de desafiar toda lógica humana. La historia de los narcosatánicos queda grabada en los archivos del séptimo misterio como el recordatorio definitivo de que el mal no siempre es una fuerza abstracta, sino que puede tener rostro, nombre y una sed insaciable de sangre amparada por la impunidad del poder. No olvides dejar tu comentario sobre qué parte de este expediente te resultó más perturbadora y prepárate para nuestro próximo encuentro, porque en el vídeo número 2 descenderemos a los pasillos olvidados de la Castañeda, donde la locura y el maltrato dejaron cicatrices que el tiempo no ha podido cerrar. Soy Marisol, y recuerda que en la oscuridad de México, cada sombra tiene una historia que prefiere no ser contada. Hasta la próxima.